a través de la presentación de este trabajo en la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la Escuela Judicial año 2023 filial Cacupé, correspondiente al análisis de los votos de los ministros sobre acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Los integrantes de este grupo estaremos presentando nuestras posturas a partir de un exhaustivo análisis de los votos de los ministros a cuyos cargos estuvo el juzgamiento de lo presentado, y es cuanto sigue. Me corresponde analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón en esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra 4 resoluciones y una acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia. El señor Juan Carlos Lescano inició un juicio de amparo contra la Contraloría a fin de obtener informaciones que le fuese solicitada sobre declaraciones juradas de bienes y renta de funcionarios públicos quienes ocuparon cargos públicos y que fueron denegadas por el ente requerido. La Contraloría, al momento de iniciar la acción de inconstitucionalidad, alega ser garante de patrimonio documental privado de las personas que se menciona respecto a la información contenida en las declaraciones de bienes y renta activo y pasivo. Sostiene que como tal está obligado a la custodia de tales registros y que solamente debe proveerlo en los casos expresamente determinada por ley. Analizando la postura sostenida por el ministro Alberto Martínez Simón en el acuerdo y sentencia mencionada, debo de empezar a expresar mi concordancia con los fundamentos y argumentos vertidos por el ministro. En el sentido de que no hubo inobservancia, no hubo violación de los preceptos constitucionales o legales. Es importante resaltar que el señor Juan Carlos Lescano ha solicitado ante el ente mencionado informaciones sobre declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos quienes ocuparon cargos públicos, no así informaciones personales, informaciones privadas de los mismos, que sí son objeto de protección por parte de la Constitución Nacional. No estamos ante una información privada de los funcionarios, sino que estamos ante declaraciones que sobre sus bienes y renta hacen las personas que ocupan cargos públicos, los cuales no se revelan cuestiones íntimas o personales de los funcionarios públicos. Si bien es cierto, la Constitución Nacional en el artículo 36 establece que el patrimonio documental de las personas es inviolable, no podrá ser examinado, reproducido, interceptado o secuestrado sino por orden judicial. Ahora bien, el señor Juan Carlos Lescano solicitó dichas informaciones por la vía de amparo, es decir, acudió a la única vía legal que existe a fin de que se haga efectivo lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional. La Ley 5282/14 en el artículo 2, numeral 1, define a la Contraloría General de la República como una fuente pública de información. Por tanto, los datos consignados en la Contraloría General de la República como declaraciones juradas de bienes y rentas son informaciones públicas. Cualquier persona puede tener acceso por ser fuente pública de información. De esta manera, el ministro Alberto Martínez Simón da la correcta aplicación de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Se reconoce el derecho a las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Al realizar un análisis de todas las actuaciones del ministro Alberto Martínez Simón, concuerdo plenamente con lo resuelto en esta acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no hacer lugar a la acción promovida por la Contraloría General de la República, pues los fallos impugnados no son inconstitucionales, es decir, no es contraria a la propia Constitución.
no estoy de acuerdo en cuanto a las costas. Sostengo de que las costas debe ser impuesta a la perdidosa. Analizada el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, se deduce que la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos autorizadas a través de sentencias judiciales cumplen con los principios y derechos constitucionales. Por lo tanto, no pueden ser considerados inconstitucionales, teniendo en cuenta el debido proceso del amparo. Estas resoluciones permiten poner en práctica, con la publicación de la conducta del funcionario público, el derecho de acceder a la información pública, como uno de los principios consagrados en la Constitución Nacional, y la obligatoriedad de prestar declaración jurada de bienes y rentas. A través de este acto, los funcionarios públicos cumplen con el principio republicano de la publicación de la conducta particular, en este caso de permitir ingresar a los datos o conocimientos de su patrimonio, tanto de su origen como su evolución, que es un parámetro para evaluar o deducir la transparencia de los administradores de los bienes del Estado. En consecuencia, conocer la conducta privada y activa de los empleados públicos suma de importancia para cotizar su capacidad técnica, moral en la gestión que le corresponda ejercer, a fin de que toda la actividad del funcionario sea conocido por el poder público, que es la ciudadanía, que ejerce el control sobre la conducta de los funcionarios. Los fallos impugnados permiten cumplir un mandato constitucional contemplados en el artículo 28 de la Constitución Nacional, y en el caso presentado por el contenido es de suma importancia porque facilita al poder político el control de la gestión de sus mandantes. Por lo expuesto, los fallos impugnados no son inconstitucionales porque se adecuan al derecho de recibir información por las personas, en concordantes con el artículo 556 del Código Procesal Civil, que al simple análisis de la causa planteada concuerda plenamente con lo estipulado en esta normativa que favorece su confirmación. Aún con la existencia de los presupuestos de procedencia del amparo y la urgencia, fue fundamentada en los dos fallos en función al agotamiento de la instancia administrativa. Aunque no se acuerde el criterio de determinación de la urgencia entre la falta de eficacia de los medios ordinarios que se invoca en los fallos impugnados, no se puede considerar como arbitrarias, porque la Corte Suprema de Justicia, según la sentencia 1306/13, ha estimado al amparo como la forma idónea. Por lo tanto, se concluye que las resoluciones impugnadas no se fundan en normas contrarias a la Constitución, sino que se justifican en ella y en la Ley 5282/14, que hace operativo el acceso a la información pública. Por lo tanto, en base a lo expuesto precedentemente, concluyo compartiendo el voto de rechazo de la acción y la efectiva publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, concordando con el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Este análisis se asienta en las reflexiones que el doctor Marcos Riera invoca sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en contra de las resoluciones judiciales y en contra de la acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia. En los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General. En ese sentido, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia mencionó en su votación sobre la impugnación que hace referencia a la acordada número 1005 del año 2015, por la cual se establecen los procedimientos para las acciones judiciales derivadas de la ley número 5282 del año 2014. La referida ley 5282 del año 2014, que alude al libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental,
quiere decir que garantiza a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Es así que el doctor Riera señaló que como punto de arranque del análisis judicial que se sometió a su magistratura está dado por el artículo 137 de la Constitución, el cual menciona la supremacía de la misma, y que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestas a lo establecido en dicho cuerpo legal normativo. Tal es así que hace referencia a que el accionante no sufrió lesión alguna por parte de la acordada impugnada, además de que no se visualizan violaciones de normas constitucionales, por lo que en este caso particular se torna improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General, y que por ende debe ser desestimada o rechazada, ya que cualquier ciudadano tiene el derecho de poder acceder a las informaciones siempre y cuando sean públicas y no privadas. Así también fundamenta que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia que abre con la finalidad de revisar las sentencias judiciales como si fuese un recurso procesal más. Como comentario personal, por mi parte, creo que es justa la posición adoptada por el magistrado en cuanto al rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte accionante, en contra de la acordada ya antes mencionada, por los mismos criterios anteriormente expuestos y bien fundados por el señor magistrado. Concluyendo con esta argumentación, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución. Pero como bien indicó el señor magistrado, no se ven agravados los criterios adoptados por el accionante. De esta manera, desde mi punto de vista, también corresponde el rechazo del mismo. Igualmente estoy totalmente de acuerdo con que la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia procesal, porque creo que las decisiones judiciales o las disposiciones jurídicas no deben ser disputadas por esta vía. Soy la abogada Rosy González, integrante del grupo número 5 del trabajo Análisis de Acuerdos y Sentencias expedido por la Sala Constitucional del excelentísimo Corte Suprema de Justicia. Inconstitucionalidad vía de la acción planteado por el representante legal de la Contraloría General de la República en contra de la acordada 1005 del año 2015 y en contra de la resolución recaída en un juicio de amparo. Respecto al planteamiento hecho por el accionante, el ministro Jiménez Rolón expone lo siguiente: resuelve rechazar la inconstitucionalidad planteada en contra de la acordada en los términos del artículo 546 del Código Procesal Civil, en donde prevé que la oportunidad para oponer excepción en los juicios especiales para provocar el control constitucional es con la contestación de la demanda. Este artículo, en concordancia del artículo 562 del mismo cuerpo legal, hace que sea totalmente inviable, total y absolutamente inviable la pretensión del accionante de inconstitucionalidad, ya que en el artículo 562 prevé lo siguiente: imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción. Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida por el artículo 538 y el juez o tribunal resolviese la cuestión aplicando la ley invocada, por la contraparte no podrá impugnarse la resolución por vía de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, estos dos artículos, según el ministro Jiménez Rolón, es totalmente armonioso entre sí y hace que sea rechazado la inconstitucionalidad planteado por el accionante en contra de la acordada mencionada.
Y respecto a la resolución judicial, dice que la resolución recaída en el juicio de amparo está totalmente ajustado a derecho en cuanto a sus fundamentos legales, los artículos utilizados, las normas legales utilizadas por el juez de amparo es totalmente armonioso entre sí, por lo que no existe violación de normas constitucionales, menos aún de normas de rangos superiores, por lo que también resolvió rechazar la inconstitucionalidad planteada en contra de la resolución judicial. Dice, si bien el artículo 586 de la Constitución Nacional prevé lo siguiente, que en un juicio de esta naturaleza, por la naturaleza misma del amparo, no podrán las partes articular excepciones incidentes a las cuestiones previas ni cuestiones de competencia, dice que este artículo no puede afectar al artículo 546 del mismo cuerpo legal. La diferencia radica en la finalidad, que el artículo 546 habla de la excepción de inconstitucionalidad cuyo objetivo es la del control constitucional. Y el artículo 586 del mismo cuerpo legal también, si bien prevé ahí la figura de excepción, pero esa excepción se refiere cuando se opone a la pretensión del actor. Es una excepción comúnmente conocido, utilizado en las vías ordinarias, que de ninguna manera puede ser aplicable en los juicios de inconstitucionalidad. Y la diferencia enfatiza, radica en la finalidad de ambas excepciones. Trajo a colación también algunas doctrinas a modo de explicar mejor la diferencia existente entre ambas excepciones. Es todo, muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor doctor Rubén Antonio Galeano Duarte y apreciados compañeros de la Escuela Judicial. Siguiendo la línea de quienes me antecedieron, me corresponde analizar el voto emitido por la ministra María Corina Yáñez en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autocaratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República en el acuerdo y sentencia 111/20. En la fundamentación de su voto, analizó primeramente respecto a la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad, refiriéndose que se ajusta a derecho, ya que el Código Procesal Civil establece que la acción de inconstitucionalidad procederá contra resoluciones de los jueces y tribunales ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Continuando con el análisis de lo sustancial de la acción, la ministra manifestó que atendiendo que el acceso de la declaración jurada de los funcionarios públicos está supeditado a la autorización expresa del declarante, que faculta a la Contraloría General de la República a través de los órganos jurisdiccionales que, tratándose de una persona investida de autoridad pública electa por el pueblo a través del sufragio, debe rendir cuenta de su gestión y responder personalmente de los ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Al asumir sus respectivos cargos, se encuentran obligados como primera exigencia a presentar la declaración jurada de bienes y renta ante la Contraloría General de la República, así como, al separarse, deben realizar la rendición de cuenta. La ministra resalta que la accesibilidad de esa información surge de su propia esencia. Al ser proveniente de un funcionario público y registrado en una fuente pública en virtud a esa normativa, se exige que los organismos del Estado publiquen en sus respectivos portales electrónicos
los datos administrativos. De todo lo expuesto por la ministra, debemos decir que coincidimos plenamente con la excelente fundamentación, ya que para dicho efecto abordó artículos de la Carta Magna como también del Código Procesal Civil, convenios internacionales y leyes que hacen referencia al caso. Por tanto, corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Siguiendo con el análisis de la fundamentación de la magistrada María Mercedes Bungermini, al analizar el voto emitido por la magistrada, resulta importante primeramente realizar un breve resumen del caso planteado para luego desentrañar lo concluido por la doctora. Con respecto a si procede o no la acción de inconstitucionalidad planteada, en este contexto, nos encontramos que se ha planteado una acción de inconstitucionalidad contra un acuerdo y sentencia dictado en el marco de un procedimiento de amparo, dirigido a requerir y obtener información pública conforme con la Ley número 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. La doctora Bungermini puntualiza que recién ahora en la acción de inconstitucionalidad el sancionante se agravia, por lo que considera que no al haber consentido el trámite y no haberse opuesto oportunamente, la Contraloría General de la República carece hoy de interés para disputar la constitucionalidad de la acordada 1005/2015, que solo reguló la citada vía y tramitación judicial del periodo de información cuando ésta fuera conflictuada. Prosigue diciendo que la vía correcta para incoar un pedido de información pública denegada por la entidad o órgano o repartición públicos es el amparo constitucional. Como ya se expuso en el acuerdo y sentencia número 51 de fecha 2 de mayo del 2008 dictado por la Tercera Sala Civil y Comercial de la capital en los autos, juicio Félix César Pico Portillo sobre amparo, ocasión en la cual integró como miembro natural el órgano jurisdiccional que se pronunció por primera vez sobre un pedido de información pública, haciendo lugar al amparo y otorgando el mismo. Sin embargo, bien lo señala la doctora Bungermini, que la vía para procurar coactivamente su otorgamiento es la del amparo. Sobre este punto culmina diciendo que todo lo expuesto se desprende de una declaración de inconstitucionalidad de la acordada 1005 del 2015, voto al que personalmente me adhiero plenamente por los fundamentos ya esgrimidos, ya que en aplicación estricta a las normativas que nos atañen, como lo explicó en demasía la doctora, no corresponde la inconstitucionalidad. En el análisis que estamos acometiendo, debe considerarse que, de suyo, ambos derechos, el derecho a la información, a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y la privacidad, se encuentran en un contexto de tensión recíproca, la cual no puede ser resuelta con la mera obliteración de uno de ellos, pues ambos son derechos humanos, sino que tiene que ser ponderado caso por caso atendiendo ya a los conocidos criterios de finalidad, razonabilidad y proporcionalidad que son esenciales a la hora de juzgar los derechos fundamentales del rango constitucional. La magistrada también señala que no caben dudas que el presente asunto que se encara en este caso es cuestión de derechos humanos por ambos frentes al derecho a la información y el derecho a la privacidad. También prosigue diciendo que para aclarar que la tutela a los derechos de la intimidad y privacidad alcanza también a los agentes y funcionarios públicos, dado que se trata de derechos humanos, que competen a la persona humana por el solo hecho de serlo, el artículo 45 y preámbulo de la Constitución y el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia comparada. De esta manera concluye la doctora Bungermini, votando por la inconstitucionalidad parcial de las sentencias impugnadas en cuanto permite el acceso público a los datos personales del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos dentro del segundo grado inclusive. Lo mismo cabe decir respecto a los ingresos de estas personas y de sus bienes propios no sometidos a régimen de condominio,
o comunidad ganancial. Igualmente, los datos relativos a la identificación específica de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, bonos y demás activos financieros de todos los sujetos, y las cuentas catastrales de los inmuebles de los funcionarios o sus cónyuges o parientes. Señalando por último, y no menos importantes, de la ejecución de la sentencia de amparo, tal como está redactada, habrá de presentar de suyo y conforme con las consideraciones del presente fallo, ciertas dificultades en relación a las imprecisiones notadas y respecto a personas cuyos derechos son afectadas por la sentencia, que han resuelto el juicio y de amparo y que no han participado del mismo. Habiendo hecho el resumen del voto de la doctora María Mercedes Bungarmini, la cual fundamentó su voto, en ese sentido me permito disentir de la magistrada, ya que mi criterio personal, en el cual yo expongo que me adhiero al voto emitido por el doctor Martínez Simón, al manifestar que los datos obrantes en la Contraloría General de la República, como declaraciones juradas de los funcionarios públicos que tengan contenido patrimonial y que puedan revelar el estado de la situación patrimonial de una persona que ocupa un cargo público, constituyendo información pública asentada en la fuente pública y está expresamente situada como información que no puede darse a conocer al público, debiendo ser en consecuencia accesible a la persona que la solicite. Por lo que a criterio personal fue correctamente desestimada la acción de inconstitucionalidad, ya que el contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios no encuadra dentro de las excepciones legales aludidas, es decir, no fueron declaradas por ley como secretas o de carácter reservado. En este punto cabe señalar, por lo que concierne e importa, es que la sentencia no haya respetado el debido proceso, ya que no nos encontramos ante una instancia de fondo, por lo que no corresponde reexaminar la solución jurídica, sino velar porque en ella no haya existido arbitrariedad. El solo hecho que ambas partes reconozcan un conflicto de normas y cada uno argumente la solución de su parecer, habiendo luego el tribunal optado por una de las alternativas, excluye cualquier arbitrariedad, y no existiendo tal arbitrariedad, correspondió a todas luces el rechazo de la presente acción. Muchas gracias. De esta manera concluimos este análisis manifestando nuestro acuerdo con los juzgadores de la presente causa en rechazar la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005/15. Sin embargo, sostenemos que las costas deben ser a la parte perdidosa, teniendo en cuenta el artículo 192 del Código Procesal Civil en adelante.